Listo, señoritas. Entonces, empezamos la clase virtual. Hoy es nuestra clase número 13. Es una clase de reemplazo de la clase del día de ayer, porque el día de ayer no pudimos trabajar debido a que el internet estaba muy lento. Así que nuestra clase número 13 estamos en la materia, con el tema de la hoja de cálculo Excel. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a analizar los datos de la hoja de cálculo utilizando filtros y tablas dinámicas. Eso es el objetivo de esta clase. Así que cierro la ventanita esta y luego me voy a mi base de datos. Analicemos un ratito esto. A ver dónde estamos, qué es lo que hemos hecho. Ya. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que avanzamos la clase anterior, el día miércoles. El día miércoles dijimos de que aprendimos a realizar búsqueda de datos. ¿Cómo yo podía buscar un dato? Para buscar un dato decíamos de que tenía que hacer un clic en la columna. Mejor era seleccionar la columna donde voy a buscar. Si no quiero buscar en toda la base de datos, no hago clic. Así que pulso control inicio. Pero yo siempre sugiero que si va a buscar datos, entonces sería bueno de que lo seleccione la columna, haciendo un clic o seleccionando la columna. Va a buscar y acá le dice qué es lo que va a buscar. Digamos que quiero buscar a todas las personas que apellidan Rodríguez. Le dice a alguien que apellida Rodríguez. Entonces le decimos buscar siguiente. Y me dice que tenemos a Rodríguez Dávalos Garri, tenemos a Ticala Rodríguez Ani, tenemos a Delgadillo Rodríguez Absael Elgin, tenemos a Marandipi Rodríguez, fíjese, tenemos a Rodríguez Moscoso Luis Fernando. Y de pronto me dice alguien, yo soy ese, menos. Yo no quiero que elimine la palabra Luis Fernando, yo no soy Luis Fernando. Entonces podríamos nosotros reemplazar directamente. O caso contrario, escribiendo el nombre correcto acá. Caso contrario, agarro, simplemente acá empiezo a decirle que él no es Luis Fernando, es Luisito Fernando. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pulsamos Enter y ya está cambiado su nombre. Hay varias maneras de poderme ayudar con estas herramientas de búsqueda. Estas herramientas de búsqueda nacieron ya con el interés de poder empezar ya a gestionar, analizar, a navegar por los datos de la base de datos. Bien. Ahora, otra herramienta que tenemos que aprender, dijimos, dentro de eso era la opción de ordenar datos. Así que, ¿de qué se trataba ordenar datos? Ordenar datos consistía en que yo empezaba a organizar los datos con un determinado criterio, en forma ascendente o descendente. Entonces, si yo quiero ordenar, por ejemplo, quiero ordenar la base de datos por nombre, ¿qué tenía que hacer? Por nombre. ¿Qué tenía que hacer? Iba a datos, decía ordenar, y acá elegía el campo, la columna por el que quería ordenar. Y le decía el criterio de ordenación, si era ascendente o descendente. Luego le hago clic y me empiezo a ordenar en forma ascendente. Pero esto es todos los estudiantes. Pero ¿qué tal si yo quisiera ordenar, por ejemplo, por grupo? O sea, por grupo y por nombre. ¿Estamos de acuerdo? O si no, decirle por materia y grupo. Mejor sería así. Vamos a decirle materia, grupo y nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar a ordenar así. Y le decimos datos, ordenar, y elijo acá. Primero materia, inserto un nivel, luego le digo grupo. Me parece mejor año, primero. Año, luego le digo grupo del año. El grupo. Y luego le digo el nombre del estudiante. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjese que yo tengo aquí la materia de ciencia de la computación, todito los estudiantes, mire, todito. Pero ciencia de la computación se ha dictado
el 2015, el 2018, dice, y el 2019, dice. Me interesa los 2015, veamos los 2015, que es hasta acá. Luego me dice que acá se ordena por grupo. Mire, solamente hubo el grupo C. Eso me está diciendo, mire. Y ahora me lo ordena por nombre. L, L, M, M, O, P, R, R. Y listo. Entonces, eso es la tarea de ordenación de datos. Luego, jóvenes, lo puedo dejar así y lo guardo. En caso del examen, si yo le digo, ordénelo por de esta manera, usted lo tiene que guardar así, tal como está ordenado, lo guarda, ¿sí? Y se saca una copia. Lo guarda, lo cierra y se saca una copia en el examen. Así que agarra esto, control C, lo que le enseñamos en Windows, copiar, luego le hace clic derecho, le dice pegar, si le pega, y va a aparecer un archivo, y ese archivo le va a colocar el nuevo nombre. Entonces este va a ser, por ejemplo, si le han dicho que busque y reemplace y ordena, entonces se llamará pues, buscar, reemplazar y ordenar. Si le dicen que reemplace y ordene, dirá pues reemplazar y ordenar, dependiendo qué le pidamos en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Luego, vamos a utilizar otra técnica de análisis de datos que fue evolucionando tal como ha sido el filtrado de datos. ¿Qué significa filtrar datos? ¿De qué se trata el filtrar? El filtrar datos se trata de lo siguiente, de que yo teniendo un conjunto de datos, yo empiezo a tamizar, a seleccionar, siguiendo un criterio, aquellos datos que cumplen con una condición. Entonces, los datos que cumplen una condición deberán tener ciertas características que nosotros vamos a ir definiendo. Entonces, ¿cuál es el paso que debo seguir para poder filtrar datos? Primeramente, debe abrir la base de datos. Usted dice, la base de datos está abierta, dice usted. Bien, debe pulsar control inicio. Ya estoy en el inicio, usted dice. Bien, luego, entonces vamos a datos y decimos active los filtros. Mire, ahí están los filtros. Activamos y en ese momento me inserta unos botones de desplazamiento, unos botones de despliegue o de apertura de las opciones para poder filtrar. Mire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a filtrar? De pronto viene alguien y me dice que yo analice todas las materias que se han dictado en el año 2016. Entonces vengo acá y activo solamente 2016 y 2017, digamos. Ya, listo, las dos. Fíjese que acá tenemos solamente 2016 y 2017. Mire, si usted puede ver. Pero usted dice, yo quiero, digamos, además de eso, aquel de este año, una vez viendo esto, quiero la materia de introducción a la informática, informática aplicada y la materia de matemática discreta, dice. Entonces viene y filtra también. Miren, hace clic acá, desactiva todo y dice informática aplicada, introducción a la informática y matemáticas discretas. Y acepta. Ahora fíjese que solamente tiene esas materias. Nada más. Bueno, ahora usted dice de pronto, yo quiero verificar, por ejemplo, ahora de todos esos estudiantes, solamente aquellas personas que han reprobado la materia. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver eso. ¿Quiénes han reprobado la materia? Entonces viene a observación y dice los que han reprobado la materia. Nada más. Mire. Y entonces dice usted, en ese año o en esos 2 años, durante esos 2 años, han habido 1, 2, 3, 4 personas que han reprobado la materia. 4 personas. Uno con 28, uno con 0, 47, 28. Fíjese este jovencito con 0, lo más probable es que ha abandonado la materia. Si no, creo que ni un punto puedo ganar, dice. Esta acá por lo menos algo. Y esta acá estuvo cerca, ¿no? Pero ni modo, qué pena, qué pena. Entonces, jóvenes, el método o la técnica de análisis de datos basado en filtro me permite ir tamizando los datos
en función de ciertos criterios. Si yo quiero desactivar los filtros, jóvenes, simplemente tengo que hacer clic en el botón filtro y se desactiva. Pero si yo quiero mantener este filtrado y no quiero que se me borre, tengo que guardar el archivo con otro nombre. ¿Por qué? Porque, digamos, me han dicho, mire, ¿sabe qué? Esta es la respuesta, tienen que mandar a la profesora así, tal como lo ha pedido. Entonces usted va a archivo, lo guarda como, fíjese, no estoy diciendo guardar, le estoy diciendo guardar como, porque si no lo va a fregar, guardar como, y le guarda en la carpeta de su práctica o donde está guardando, y le coloca un nuevo nombre. Filtro, ¿por qué es? Digamos. Entonces aquí yo le digo que este filtro es por año, así filtro, año, voy a colocar año, materia, y observación. Listo. Y guardo. Entonces, yo voy a tener, cierro esta ventana, voy a tener en mi práctica algo así. Mire, filtrar, año, materia, observación. Cuando yo lo vea, va a estar filtradito. ¿Qué pasa con el otro archivo? La plantilla. Por eso es que usted la plantilla no debe trabajar directo en la plantilla. Tiene que sacarse una copia de seguridad para poder tener la fuente. En la plantilla nada ha cambiado, tal como estaba. ¿Estamos de acuerdo? Mire, está todo al pelo. Entonces vamos a hacer un filtrado más para poder aprender a filtrar datos. Por ejemplo, de pronto alguien me dice que necesitan saber lo siguiente. Quieren tener las notas en un determinado rango o mayor a cierta nota. Entonces, más interesante es trabajar con rangos porque ahí uno ve varios detallitos bonitos. Entonces, yo activo los filtros. ¿Cómo activo los filtros? Voy a datos y le digo filtro. Y me inserta los botones de apertura para filtro. Luego, agarro jóvenes y hago clic en la nota. Entonces me dicen que vaya a filtros de números y acá tengo opciones, que si es mayor, si es igual, si es mayor igual a qué, todo. Mire, fíjese, si yo quisiera aquellos que son igual a una nota, me va a salir. Por ejemplo, empezaremos por ahí. ¿Igual a cuánto? Y me dice, igual a, digamos, que a 51. A ver, vamos a ver, ¿quiénes tienen 51? Y me dice que todas estas personas han sacado 51 puntos. ¿Quiénes son esos? Eso. Rengel, Roja, Ariza, Ortiz, Peña, Rieta, dice Mamani, Rivera, Sosa, Zavala, Lola, Lucana, dice Cruz. Ellos sacaron 51. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, dejen de jugar, por favor, con las rayas. Después jugamos, después dibujamos. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos hacer ahora? Una vez que tengo estos datos de acá de los que han sacado 51, yo quiero saber, por ejemplo, de esos 51 jóvenes, ¿quiénes pertenecen a la gestión 2018? Solamente. Entonces vengo aquí al año, mire, aquí al año, y digo 2018, nada más. Y listo, ya lo tengo. Entonces, el 2018, ¿quiénes han sido esos? Digo, ¿no? Tengo acá a los jóvenes Rengel, Ariza y Cruz, que llevaron matemática financiera, introducción a la informática y desarrollo de aplicaciones 1. Bien, de acá, jóvenes, por ejemplo, yo podría decir, bueno, le vamos a considerar, jóvenes, le vamos a dar una oportunidad más, decimos, o algo así. Ahora, fíjese cómo hay del sexo. En cuestiones del sexo, jóvenes, hay una señorita y 2 varones que han sacado 51. Interesantemente, la señorita tiene horas de voluntariado y los varones nada. Así que tenían que hacer horas de voluntariado y salieron con la chichi. No hicieron horas de voluntariado. Así que perdieron el tiempo. Bien, entonces yo quiero guardar ahora este resultado como parte, digamos, de mi análisis. ¿Cómo lo guardo este resultado para mandárselo al docente en el examen? Entonces yo agarro, voy a archivo,
Y lo guardo como. Guardo como. Y le digo que voy a guardar en la carpeta de prácticas. Y acá es donde coloco las referencias de qué es lo que he filtrado. He filtrado por nota. He filtrado por año. Creo que nada más, ¿no? Si no me equivoco, nota y año, ¿no? Bien, guardaremos. Entonces, jóvenes, ya he guardado y seguramente mi plantilla principal está intacta. Mire, aquí ya tengo los dos. Donde tengo, a ver. Filtrar por nota y año, ¿no? Si yo abro esta plantilla, fíjese, está intacta. Ahora yo voy a hacer una pruebita para hacer un filtro, para simplemente mostrarle cómo se desactivan los filtros. Entonces voy a datos y voy a filtro. Y de pronto yo digo, quiero filtrar, por ejemplo, los siguientes años. Y usted dice, el año, quiero filtrar el 2015, el 2017, el 2019, nada más. Y doy a aceptar, ya lo tengo. De pronto usted dice, quiero filtrar todos los módulos impares, todos los módulos impares. Entonces, 1, 3, 5. Bien, ya lo tengo filtrado. Luego dice usted, yo quiero filtrar a todas aquellas personas que son grupo A, B, C. Solamente A, B, C. No me interesa otro grupo. Listo, ya lo tengo filtrado. Y ahora de pronto usted dice, quiero filtrar a aquellos estudiantes que son buenos, a ver, buenos y excelentes. Listo, ya los tiene. Mire, fíjese que ya los tiene a todos los estudiantes. Hemos aplicado varios filtros y de pronto usted dice, wow, ya tenían la lista de los buenos y excelentes, ve su nota, ve todo, y de pronto dice, ¿y cómo habrá sido los años pares? Dice usted, viene acá o el año 2018, ¿cómo habrá sido el 2018? Viene, jala y dice, este es del 2018 y tiene los estudiantes. Fíjese, jóvenes, que la opción de filtro me permite ir tamizando, seleccionando, escogiendo los datos de la base de datos en función de ciertos criterios. Y ahora, ¿cómo desactivo los filtros uno por uno? Entonces, uno por uno yo vengo acá y le digo borrar filtro. Miren, él lo borra. Ya no tiene ese filtrito en la columna, como el ombudito. ¿Sí? No lo tiene. Entonces, significa que no tiene filtro este dato, esta hoja. Si yo quiero eliminar del módulo, hago un clic y le digo borrar filtro. Pero también tiene filtro una opción muy interesante. Fíjese que aquí los datos están medio desordenados. Fíjese, ¿no ve? Está excelente, bueno, yo quiero que me lo ordene. ¿Qué puedo hacer con filtro? Mire, vengo y le digo ordenar en forma ascendente y me lo ordena por esa columna nomás. Ordenar en forma descendente y me lo ordena por esa columna nomás. Eso es lo interesante, jóvenes, de filtro. Pero si yo quiero ordenar por más de una columna, eso ya tiene que ordenar datos, como ya le enseñó anteriormente. Cargar todas las columnas que quiero ordenar y va a tener la información bien ordenada, bien organizada. Entonces, si quiero ordenar una sola columna, es por acá, ascendente o descendente. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo ya me cansé de los filtros, quiero volver a mis datos normales? Tiene que hacer clic acá, en filtro, mire, y con eso ya se quita el filtro. Y ya no tiene filtros en la base de datos y todo está normal. Obviamente luego seguramente guardará algo, ¿me entienden? En este caso nosotros lo vamos a guardar. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado el tema de buscar datos, reemplazar datos, ordenar datos y filtrar datos. Ahora vamos a entrar a un tema que se llama tablas dinámicas. Así que en tablas dinámicas vamos a hacer lo siguiente. Abrimos la ventana para tablas dinámicas y vamos a trabajar. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica, jóvenes, es una matriz de datos donde se encuentra el resumen
de ciertas operaciones de análisis que se han aplicado a la base de datos. Una tabla dinámica, jóvenes, es una herramienta que permite analizar la base de datos basado en varias variables. Por eso se dice que el análisis de tabla dinámica es un análisis multidimensional. ¿Por qué? Porque cada variable se convierte en una dimensión de análisis. El análisis de tabla dinámica, jóvenes, es una de las opciones más interesantes con las que cuenta Excel. ¿Por qué? Porque me permite analizar los datos de forma bien sencilla, bien práctica. Entonces, continuaremos. Continuaremos. Antes de continuar con el análisis de tabla dinámica, debes saber lo siguiente, que es que las columnas son llamadas campos. Así en la base de datos, campos. Campo nombre, campo sexo, campo semestre y así sucesivamente. Campo. Y a las filas les llamamos registros. En base de datos se le llama tuplas. Repito, tuplas. Entonces, un registro o una tupla tiene muchos datos, donde cada dato pertenece a un campo o atributo o columna de la base de datos. Entonces, ¿qué es la base de datos? La base de datos, jóvenes, es una matriz que está estructurada o está constituida por columnas y filas donde se almacenan los datos. Donde cada dato, jóvenes, pertenece a un campo y cada dato pertenece a un registro. Bien, ahora empezaremos, jóvenes, con el análisis. Control inicio. Para crear tablas dinámicas, jóvenes, o realizar el análisis basado en tablas dinámicas, debo realizar los siguientes pasos. Voy a la opción que dice insertar. Y acá me dice tablas dinámicas. Al hacer clic en tablas dinámicas, hago clic donde dice tablas dinámicas en blanco. Acá en tabla dinámica en blanco le doy clic en aceptar y luego me abre esta ventana. Wow, un ratito. Creo que ha hecho un análisis que no queríamos que haga. Voy a mover esto acá, ¿ya? Así debería mostrarme. Creo que hice un clic malo o se hizo un clic malo. Bien. El análisis de tabla dinámica, jóvenes, no es tan complicado como parece. Lo único que tienes que saber es lo siguiente, que en esta parte de acá que le estoy mostrando se encuentran los campos o columnas de la base de datos. Entonces, acá están todos los campos de la base de datos. Luego, debo saber lo siguiente, que hay 4 áreas de análisis, los filtros, las columnas, las filas y los valores. En cada una de estas áreas se debe cargar los campos o columnas de la base de datos. Debo colocarlos acá. Una vez que sé eso, debo saber lo siguiente, que en filtros se colocan los datos con menos réplica, pero que abarcan mucho volumen de datos en la base de datos, como que el sexo, la gestión. ¿Qué más podría ser? Las etapas de la vida de una persona. ¿Qué más podría ser? Tal vez las materias, ¿sí? En filas, ¿qué debo colocar? Los datos con mayor réplica. Por ejemplo, ¿qué? Las categorías. Otra cosa que debo colocar, los colores tal vez. Los grupos. ¿Qué coloco en columna? Los mismos tipos de datos que coloco en fila, pero con menor réplica. Tal como, por ejemplo, el semestre. Tal como, por ejemplo, veamos nuestros datos, podría ser también el sexo. La observación podría ser en columna. Muy bien. ¿Y qué coloco en valores? Tal como su nombre lo dice, jóvenes,
debo colocar preferentemente información numérica. Dentro del análisis de datos, jóvenes, existen dos tipos de datos. Uno, que es información cualitativa. Dos, que es información cuantitativa. La información cualitativa generalmente es una información de tipo texto, porque describe o escribe la cualidad de algún elemento u objeto, persona e individuo que está siendo estudiado o de quien se está registrando su dato. Por ejemplo, puede ser, digamos, una cualidad, el color de la piel. Entonces decimos tez blanca, tez caucásica, tez morena, tez trigueña. Por ejemplo, puede ser otra cualitativa, digamos, ¿no? Puede ser el color de los ojos, café, verde, azul, azulado, negro, y así sucesivamente. Otra información cualitativa podría ser, jóvenes, la rugosidad de una superficie. Si es liso, rugoso, una superficie. Otro, el sabor de las frutas. Dulce, amargo, agrio, le llaman otros llaman amargo, otros llaman ácido, y así sucesivamente. Pero hay una información a la que se llama cuantitativa y se representa generalmente, jóvenes, con valores numéricos, que pueden ser números enteros, a los que se los denomina discretos o discretas, y números con decimales, a los que se los denomina, jóvenes, como números con punto decimal, o series también, o continuas. Entonces, hay números discretos y hay números continuos. Los números continuos son números con decimales. Entonces, en filtros, en columnas, en filtros, filas y columnas, generalmente yo meto información cualitativa, generalmente. Y lo cuantitativo lo meto en los valores. Sabiendo eso, jóvenes, vamos a realizar nuestra primera tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber en la tabla dinámica? En primer lugar, yo quiero saber cuántos estudiantes se han inscrito por materia. Entonces, jalo materia, porque la mayor cantidad, a filas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿y cómo voy a contar, jóvenes, los estudiantes de las materias que han registrado? Uno puede contarlo de acuerdo a su código, de acuerdo a su nombre, de acuerdo a todo, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí los nombres de los estudiantes en valor. Pero ¿qué operación va a realizar? Va a contar los estudiantes. Mire, en ciencia de la computación, ¿cuánto? Dice que hay 21, aquí hay 29, 27 estudiantes. Mire, entonces esto ya me está dando información de valor, me lo está contando. Pero si yo quisiera que me saque otra operación, no puedo, porque el nombre de un estudiante es información cualitativa, es de tipo texto. Por eso, ¿estamos de acuerdo? Porque dice su nombre, es una cualidad, un atributo, digamos, ¿no? Textual de la persona. Bien, ahora digamos que yo quiero saber algo más de la materia. Yo quiero saber por la gestión del año. ¿Estamos de acuerdo? La materia y el año. Entonces agarro el año y lo llevo a filtro. Fíjese que de esta manera, como estoy aprendiendo a configurar esto, es la forma más facilita de poder aprender tablas dinámicas. Entonces yo ya tengo aquí la materia de todos los años, mire, todos los años, activándolos en seleccionar filtro. Yo puedo decir, yo quiero, no solamente yo quiero los años 2015, 2017, 2019, nada más, no me interesa esto. Y usted dice, pero ese análisis lo hemos hecho hace rato con filtros. Sí, pero en ese entonces yo no sabía cuántos estudiantes. Mire, los años impares he tenido 178 estudiantes. Y los años pares, digo, no, entonces quito esto acá. ¿Cómo me ha ido con los años pares? 2016, 2018 y 2020. Fíjese, 176. Solamente 68. Entonces, ¿qué puedo deducir de eso? Que los años impares me ha ido mejor que los años pares. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿qué más puedo hacer con esto? Con esto puedo crear algo que se llama segmentación de datos. Entonces, acá en la ficha analizar, tengo la opción que dice segmentar datos. Miren, segmentación de datos. Entonces, hago clic en insertar, segmentar datos y luego le digo que quiero segmentar, por ejemplo, por año. Por año. Y le hago un clic y le doy a aceptar. Y inmediatamente me inserta una tablita de segmentación de datos. Mire, ¿sí? Y fíjese que está seleccionado 2016, 18 y 19. ¿Para qué me sirve la segmentación de datos? Yo podría hacer 2015 acá directo y me muestra 2015. 2016 ya lo tengo. 2017 lo tengo. 2018 lo tengo. Miren, pero ¿cómo selecciono años aleatorios o de forma discontinua? Utilizo la tecla Control. Selecciono 2016 y puedo colocar 2018, 2019 presionando la tecla Control. Y si quiero agregar un hito más el 2015, hago un clic en Control. Mire, y así voy seleccionando los años. Bien, entonces, jóvenes, este es uno de nuestros primeros filtros. Pero si yo veo acá veo, mire, igual se está filtrando. Y si quito acá, mire, también se va a quitar acá. Mire, el 2015 se quitó. Entonces, ¿para qué me sirve la segmentación de datos? Me permite tener un control visual más dinámico de la base de datos o de la tabla dinámica. Para eso me sirve. Entonces, la opción que dice analizar tiene la opción que dice insertar segmento de datos. Como también tiene una opción que me permite calcular, operar campos. ¿Sí? Me permite calcular campos, determinar valores, notas, lo que yo quisiera. Pero solamente hacemos operaciones aritméticas básicas, no muy avanzadas. Bueno, entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar esta base de datos, la tabla de la tabla dinámica y coloco su nombre, tabla dinámica, perdón, datos de la tabla dinámica 1. Y luego muevo a la derecha. Mire, así. Entonces, estos datos ya están. Ahora, y usted dice lo siguiente. ¿Y será que no se puede colocar unos grafiquitos? Dice, yo le digo que sí se puede. ¿Cómo creo los gráficos de esto? Simplemente va a insertar gráfico dinámico. Elige el gráfico dinámico. En este caso más me gusta a mí las barritas así, larguitas, para este caso. Sí, para este caso. Y le doy un aceptar. Entonces, fíjese, aquí tenemos el gráfico dinámico también de la base de datos. Entonces, una opción de este gráfico dinámico, jóvenes, para que pueda analizarse y no se mezcle acá con los datos, hago un clic derecho, que eso ya lo aprendimos anteriormente, lo muevo a otra ventana y le coloco como nombre así, gráfico de la tabla dinámica 1. Y luego lo muevo a la derecha, mire, así. Entonces, tengo los datos y tengo la gráfica. Pero lo interesante de la gráfica, jóvenes, no solamente es de que yo puedo agarrar, puedo modificar, puedo diseñarlo, puedo hacer varias cosas con la gráfica. No solamente eso. Lo interesante de esto es que también puedo cambiar el título, lo mismo que hacía antes. Entonces yo le digo acá de qué cantidad de estudiantes, ¿sí? Cantidad de estudiantes. Uno puede hacer eso. Segundo lugar, puedo agarrar y le puedo decir, puedo filtrar acá y decirle solamente quiero ver 2018, 19 y 20. Mire, hago clic, me muestra la nueva gráfica porque es dinámica y acá también solamente selecciona eso. Entonces, los datos dinámicos con la gráfica dinámica están vinculados. ¿Qué más puedo hacer con gráfico dinámico, jóvenes? Con gráfico dinámico también podría seguir analizando más opciones de esto. Por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo,
cuántos hombres o mujeres. Quiero de acuerdo al sexo, digamos que me lo cuente. Entonces solamente agarro el sexo y lo llevo a columna. Mire, lo llevo a columna y yo ya sé cuántos femeninos y cuántos masculinos han habido. Miren, y ahí tengo el total general. Es una maravilla el análisis de gráfico dinámico. Mire, yo sabía antes que había 3 estudiantes, 15, 17, 37, 12, ¿no? Pero ahora ya sé cuántos varones y mujeres. Fíjese que la mayoría son varones, porque hay 112 varones y 35 damas. Pero vamos al gráfico dinámico. ¿Qué pasa con el gráfico dinámico? Automáticamente se actualiza, jóvenes. Esa es la maravilla de trabajar con tablas dinámicas. Entonces yo tengo gráficos y datos dinámicos gracias al análisis con tablas dinámicas, jóvenes. ¿Alguna consulta, jóvenes, por favor? Lo cierto es que he hecho el ejemplo completo casi de una tabla dinámica. Hemos hecho el análisis, la carga de datos a los diferentes campos. Hemos aprendido ya a segmentar los datos y a crear el gráfico dinámico. Hemos cumplido hasta ahorita con nuestro objetivo. En la siguiente sesión realizaremos algunos análisis de tablas dinámicas. Le explicaré, repasaré algunas cosas más que podríamos aprender según el modelo de datos, según la base de datos que tengamos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Señoritas. Lisa, disculpa, ¿puedes repetir cómo se seleccionó para abrir esa ventana? La de tablas dinámicas. ¿Cuál ventana? ¿La ventana para hacer tabla dinámica? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien, ya estamos casi en tiempo. Esto finaliza ahorita. Entonces, esa pregunta contesto con el siguiente ejemplo. ¿Estamos de acuerdo?